Me llamo Eliana, y mi esposo, Ronald, y yo tenemos carreras exitosas en empresas bien establecidas. Ronald gana más que yo, así que, aunque compartimos los gastos del hogar y los servicios, él se encarga principalmente de las compras y lo esencial del día a día. A pesar de nuestras apretadas agendas, nos entendemos y respetamos nuestras cargas de trabajo. Cuando uno de los dos está saturado, el otro ayuda. Si sé que voy a trabajar hasta tarde, le aviso a Ronald con anticipación, y él se encarga de la cena. De la misma manera, cuando él está abrumado, yo me ocupo de todas las tareas del hogar. Incluso después de 5 años de matrimonio, seguimos apoyándonos mutuamente, fortaleciendo nuestra relación. Una noche, trabajé hasta tarde y llegué corriendo a casa. Bienvenida, Eliana, la cena está lista. ¿Quieres darte un baño primero? Ronald siempre se aseguraba de que no tuviera que preocuparme por nada, incluso después de cenar. Cuando me ofrecía a lavar los platos, él se negaba con suavidad. No te preocupes, Eliana, tuviste un día pesado, solo relájate y ve la tele, yo me encargo de esto. Viéndolo lavar los platos, sentí un profundo amor y gratitud. A pesar de que tenía sus propias responsabilidades en el trabajo, siempre encontraba tiempo para apoyarme. Por supuesto, yo hacía lo mismo por él cuando los roles se invertían. Siempre creí que Ronald y yo seguiríamos levantándonos el uno al otro, construyendo una vida feliz juntos. No éramos como esas parejas de películas o libros donde el esposo es controlador. Ronald era amable y considerado, al menos, eso pensaba yo. No tenía idea de lo que estaba por venir. Un día, algo increíble sucedió en el trabajo, y no podía esperar para compartir la noticia con Ronald. Ya llegué, Ronald. ¿Adivina qué? Tengo algo emocionante que contarte, exclamé al entrar. Él me recibió con una sonrisa cálida. ¡Wow! ¿Por qué tanta prisa? Te ves emocionada. Apenas pude recuperar el aliento cuando solté la noticia. Me ascendieron. El rostro de Ronald cambió ligeramente. ¿Un ascenso? Sí, el proyecto que propuse fue un éxito total, y después de algunas discusiones, finalmente decidieron ascenderme. Lo abracé con alegría. Pero Ronald no dijo ni una palabra. Ronald, me aparté un poco para mirarlo a la cara. Su calidez habitual había desaparecido. ¿Qué pasa? Esto significa que podré contribuir aún más. Me encargaré de los gastos extra que hemos estado dividiendo, como las compras y los artículos del hogar. Traté de tranquilizarlo. Ya veo. Bueno, qué bien por ti, murmuró antes de irse al baño sin decir nada más. En ese momento, no me di cuenta de nada. Pensé que quizás solo estaba cansado. No tenía idea de que todo estaba por cambiar. Desde el día en que anuncié mi ascenso, la actitud de Ronald cambió drásticamente. Una noche, después de otro turno largo, llegué a casa esperando que la cena estuviera lista, como siempre lo hacía antes. Ya llegué, dije al entrar. Ronald estaba en la sala, revisando su celular. Ni siquiera levantó la vista. ¿No hiciste la cena?, pregunté, confundida. Te dije esta mañana que llegaría tarde y te pedí que te encargaras. Se burló. No recuerdo eso. Además, cocinar es cosa de mujeres. Deja de depender de los hombres. Su tono era frío, indiferente, completamente distinto al hombre con el que me había casado. ¿Qué? ¿Desde cuándo piensas así? Siempre hemos compartido las responsabilidades, le recordé. Deja de fastidiar, espetó. Solo porque te ascendieron. No te creas mucho. Le dio una patada a la pared, frustrado. Me quedé en shock. Hasta ahora, habíamos manejado todo juntos, equilibrando el trabajo y la vida en casa como un equipo. Pero desde esa noche, las palabras y acciones de Ronald se volvieron cada vez más crueles. Eres mujer, tu prioridad debe ser el hogar, me repetía constantemente. Y lo peor fue que empezó a burlarse de mi carrera. Deben estar desesperados si están ascendiendo a alguien como tú, se burlaba. Tu empresa es una broma. Sus insultos se volvieron una rutina diaria, no solo entre semana, sino incluso los fines de semana. Antes, nuestros días libres estaban llenos de salidas y momentos juntos. Ahora, mis fines de semana se reducían a hacer tareas sin descanso bajo su vigilancia. Te faltó un pedazo, dijo un día, señalando el marco de una ventana que acababa de limpiar. Ya lo limpié, respondí, confundida. Todavía hay polvo. ¿Estás ciega?, soltó con desprecio. Revisé de nuevo, no había nada, pero él se quedó ahí, observándome, esperando. Vuelve a hacerlo, ordenó. Y así, mi día libre entero se fue en limpiar la casa bajo su supervisión. Cocinar se convirtió en otra batalla. Antes, siempre elogiaba mi comida. La cocina de Eliana es la mejor, soy muy afortunado.
Se comía todo con una sonrisa. Ahora, esto es un asco. ¿Cómo puede servir esta porquería? Le echaba una cantidad absurda de condimentos. A veces probaba un solo bocado y lo tiraba. No pude callarme más. ¿Por qué estás haciendo esto?, le reclamé. Es tu culpa por hacer comida horrible. No actúes como si yo fuera el problema, me respondió con frialdad. Cada vez que me hablaba así, sentía que un pedazo de nuestro amor se desmoronaba. Antes éramos tan felices. Ahora, parecía que éramos unos extraños. Las discusiones se hicieron habituales. Le supliqué. Por favor, deja de hablarme así. Pero nada cambió, y lo peor fue enterarme, por una amiga que trabajaba con Ronald, de que él hablaba mal de mí en la oficina. Solo la ascendieron porque le lamé las botas al jefe, le decía a sus compañeros. Escuchar eso rompió algo dentro de mí. La tristeza se convirtió en enojo. A pesar de que mi vida en casa se estaba desmoronando, seguí adelante, esforzándome en el trabajo, pero el estrés cobró factura. Una mañana en la oficina, un dolor agudo me atravesó el estómago, me desplomé. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital. El doctor me diagnosticó una úlcera provocada por el estrés extremo. Tomé mi celular y llamé a Ronald. Sonó varias veces antes de que por fin contestara. ¿Qué? Estoy haciendo horas extra, respondió, molesto. Estoy hospitalizada, le dije con voz débil. El doctor dice que debo quedarme un tiempo. ¿Puedes traerme algunas cosas? ¿Hospital? ¿En serio? Soltó una risa sarcástica. Vaya, pues es tu problema. ¿Qué? Tú te lo buscaste, ¿no?, dijo con una risa cruel. ¿Mi culpa? En ese momento, entendí algo. El hombre al que una vez amé, había desaparecido. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Quién se creía para decir algo así? Después de soportar el comportamiento arrogante de mi esposo día tras día, finalmente había llegado a mi límite. El estrés que me había causado fue precisamente lo que me llevó al hospital en primer lugar. Con cada momento que pasaba, mi frustración crecía más y más. A la noche siguiente, mi esposo finalmente decidió aparecer en el hospital, pero en lugar de preocuparse por mi estado, lo primero que salió de su boca fue: «Eres un fastidio». Me quedé atónita. Para empeorar las cosas, ni siquiera trajo todo lo que le pedí, como mucho, el 40%, y aún así, tuvo el descaro de sonreír con arrogancia y decir: ¿A poco no tienes suerte de tener un esposo tan considerado? Deberías estar agradecida. Forcé una sonrisa educada y respondí: gracias por venir a pesar de tu apretada agenda. Su sonrisa se ensanchó. Ya sabes, conseguir un ascenso y luego colapsar así, podrías terminar perdiéndolo. Permanecí tranquila. Ya informé a mi empresa y expliqué la situación. Ante eso, soltó una risa seca. Luego, mirándome directamente, dijo: si nos divorciáramos ahora mismo, sería un problema para ti, ¿verdad? Lo miré fijamente. ¿Eso es lo que quieres? ¿Un divorcio? Es broma, se rió con desdén. Pero luego agregó: no puedes ser una buena esposa a menos que te enseñe cómo se debe. Si vuelves a hacer algo así y me causas molestias, me aseguraré de que nos divorciemos. Ah, y por cierto, paga tú sola tu hospitalización, no te daré ni un centavo. Dicho esto, se dio la vuelta y salió, con una expresión de satisfacción. Entiendo, murmuré por lo bajo. Unos minutos después de que se fue, escuché un zumbido debajo de mis sábanas. Confundida, levanté la cobija y encontré su teléfono. Debió olvidarlo. Lo tomé, reconociendo la funda de inmediato. Justo cuando estaba a punto de dejarlo a un lado, aparecieron varias notificaciones de mensajes. Me congelé. Había un emoji de corazón junto al nombre del remitente. En ese momento, lo entendí todo. Mi esposo nunca había puesto contraseña en su teléfono, probablemente porque asumía que nunca lo revisaría. Antes de que pudiera regresar, rápidamente desbloqueé la pantalla. Tal como sospechaba, los mensajes eran de su amante. Quiero verte esta noche también. Su respuesta: mi esposa está en el hospital desde hoy, ¿quieres venir? Ella contestó: ¿en serio? De alguna forma, eso lo hace más emocionante. Y su último mensaje: esta noche, no te dejaré dormir. Asqueroso. Por los horarios de los mensajes, habían estado chateando mientras él venía a visitarme al hospital. Como si eso no fuera suficiente, más mensajes siguieron apareciendo. Quiero escuchar tu voz. Tu esposa está bien. Espero que se quede en el hospital mucho tiempo. Vamos a divertirnos mucho juntos. Sentí que el estómago se me revolvía. Este hombre, que me menospreciaba, que me trataba como si no valiera nada, ¿me estaba engañando? Imperdonable. Apreté los puños. Si él pensaba que iba a dejarlo pasar,
estaba muy equivocado. Abrí su galería de fotos y, efectivamente, había decenas de imágenes con su amante, posando juntos, tomados de la mano, incluso algunas inapropiadas. Me sentí enferma, pero me obligué a mantener la calma. Sin dudarlo, envié todo a mi teléfono. Luego, tomé capturas de pantalla de todas sus conversaciones, guardando cada palabra como evidencia. Justo cuando terminé, la puerta del hospital se abrió. Mi esposo entró con cara de fastidio. Oye, dejé mi teléfono aquí. Ya lo había escondido bajo la cobija, con expresión neutral. Pregunté, ¿lo perdiste? Frunció el ceño mientras revisaba la habitación. Sí, debió caerse en algún lado. Después de un momento, lo encontró bajo la cobija, lo agarró y se fue sin decir más. Recolectando evidencia, unas semanas después, me dieron el alta del hospital, pero mi misión estaba lejos de terminar. Contacté a una amiga cercana que trabajaba en la misma empresa que mi esposo. Ella tenía conexiones con un abogado y le pedí que me lo presentara. Cuando le conté todo, estaba furiosa. ¿Es en serio? ¡Qué asco! Sin dudarlo, organizó una reunión para mí. Cuando le expliqué la situación al abogado, me aconsejó, necesitamos más pruebas sólidas. Sigue reuniendo evidencia. Siguiendo su consejo, compré un pequeño grabador de voz y lo escondí en la bolsa de trabajo de mi esposo. Se podía activar a distancia, y lo encendía cada vez que él decía que trabajaría hasta tarde. Al principio, fue difícil, no obtenía grabaciones claras, pero después de 3 meses, finalmente capturé pruebas innegables, grabaciones de sus conversaciones, risas e incluso planes para verse en hoteles. Cuando le mostré las pruebas a mi abogado, asintió, esto es más que suficiente, ganaremos el caso. La confrontación, esa noche, me quedé despierta esperando a que mi esposo regresara de su supuesto horario extra. Cuando entró por la puerta, se sorprendió al verme. ¿Sigues despierta? Necesitamos hablar, dije, colocándome frente a él. No puede esperar, estoy cansado, gruñó. Respiré hondo, quiero el divorcio. Su rostro se oscureció. No digas tonterías, nunca escaparás de mí, serás mi sirvienta de por vida. Lo miré sin miedo. De hecho, sí puedo, porque tengo pruebas. Parpadeó. ¿Pruebas? ¿De qué hablas? Saqué las fotos impresas y los mensajes, esparciéndolos sobre la mesa. Su cara se puso pálida. ¿De dónde sacaste esto?, balbuceó, tratando frenéticamente de recogerlos. Dejaste tu teléfono en el hospital. Vi todo. Y ya hice copias de seguridad. Borrarlas no servirá de nada. Todo su cuerpo se tensó, y entonces, de la nada, comenzó a llorar. Espera, no es lo que piensas. Ella no significa nada para mí. Solo te amo a ti. Me reí con desprecio. No vuelvas a acercarte a mí. Tomé mis cosas, me puse los zapatos y salí, dejándolo en el suelo, sollozando. Seguir adelante. Tomé una licencia en el trabajo. Encontré un departamento cerca de mi oficina y me mudé. Mi abogado se encargó de todo, y después de que se finalizó el divorcio, la reputación de mi esposo quedó destruida. Los rumores sobre su infidelidad se esparcieron y, incapaz de soportar la vergüenza, renunció a su trabajo. Ahora sobrevive con trabajos de medio tiempo, viviendo en un apartamento pequeño y deteriorado. Por mi parte, nunca he sido más feliz. Me enfoco en mi carrera, visito a mis padres cada mes y disfruto de la libertad de vivir a mi manera. Pensándolo bien, aún me molesta recordar a mi ex esposo, pero me recuerdo a mí misma, escapar de ese matrimonio tóxico fue la mejor decisión de mi vida. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video, no se lo pierdan. Hola a todos, soy Patricia. A los 32 años, construí una práctica exitosa ayudando a las personas a transformar sus vidas a través de la nutrición. Pero nada se comparaba con la alegría que sentí el día de mi boda, hace 5 años. Fue durante la recepción cuando la abuela de James, Bárbara, me apartó. Ven aquí, querida, me dijo, sus ojos brillando mientras se quitaba su anillo de diamantes vintage. Este anillo ha sido usado por las mujeres más fuertes de nuestra familia durante 3 generaciones. Ahora, te toca a ti. Recuerdo que me llené de lágrimas cuando me lo puso en el dedo. El engaste antiguo brillaba con pequeños diamantes rodeando una piedra central brillante. Marta, mi suegra, me abrazó fuertemente y susurró, bienvenida a la familia. Realmente, todo se sentía perfecto, hasta que la hermana menor de James, Susan, volvió a casa después de su divorcio hace 6 meses. En la primera cena de domingo después del regreso de Susan, la sorprendí mirando mi anillo. Ese anillo es absolutamente hermoso, exclamó, tomando mi mano a través de la mesa. La abuela tenía un gusto increíble. Así es, sonrió Marta, y Patricia lo cuida muy bien. Pero algo no se sentía bien.
Cada cena de domingo se convirtió en una interminable cadena de comentarios de Susan sobre el anillo. ¿Recuerdas cuando la abuela me dejaba probármelo?, solía decir. O la abuela siempre decía que tenía los mismos dedos delicados que ella. Luego vinieron las historias. Oh, Patricia, ¿te conté alguna vez cómo la abuela me prometió su colección de joyas antes de morir?, decía, su voz llenándose de dulzura. Tenía un vínculo tan especial con su única nieta. El domingo pasado, estaba ayudando a Marta en la cocina cuando vi a Susan a través de la puerta. Estaba levantando mi mano hacia la luz, aparentemente admirando el anillo nuevamente, pero noté su teléfono en la otra mano, tomando fotos. Más tarde, Marta comentó preocupada, ha estado preguntando mucho por el anillo últimamente. Dice que solo está nostálgica después del divorcio. Lo he notado, respondí, girando el anillo nerviosamente en mi dedo. Algo no se siente bien. James desestimó mis preocupaciones. Amor, solo está pasando por un mal momento. Ya sabes lo sentimental que se pone con las cosas familiares. Pero no pude sacarme la sensación incómoda, la manera en que los ojos de Susan seguían cada uno de mis movimientos. Como lograba mencionar el anillo en cada conversación, con fotos secretas, todo se sentía calculado, como si estuviera planeando algo. Nunca imaginé hasta dónde llegaría para obtener lo que quería. Todo llegó a su punto culminante durante lo que se suponía era una típica cena familiar de jueves en casa de mis suegros. Susan aclaró la garganta, golpeando su copa de vino con una cuchara. Mi estómago se hundió al ver esa sonrisa familiar, manipuladora. Todos, tengo algo importante que compartir, anunció, sacando su iPad. Encontré este video mientras revisaba viejos recuerdos. Las imágenes borrosas mostraban a la abuela Bárbara en su cama de hospital. Mi corazón latió más rápido al reconocer sus últimos días. El video claramente había sido editado, los cortes eran obvios, pero la maestría manipuladora de Susan tenía a todos cautivados. Mi querida Susan. La débil voz de Bárbara se escuchó a través de los altavoces. Quiero que tengas mi anillo. Marta dio un grito, el tenedor cayendo contra su plato. Vaya, no sabía que mamá hiciera tal promesa. Ese video está editado, protesté, mis manos temblando. Esto no fue lo que pasó. ¿Estás llamando mentirosa a mi hermana?, gritó James, haciéndome saltar. Nunca había escuchado ese tono de él. James, cariño, por favor. Susan se secaba los ojos con una servilleta. No quería hacerlo públicamente, pero he estado pasando por momentos muy difíciles desde mi divorcio. Ver ese anillo en la mano de otra persona, cuando la abuela explícitamente quería que yo lo tuviera, es demasiado doloroso. Marta extendió su mano a través de la mesa, acariciando la mano de Susan. Patricia, querida, tal vez deberías hacer lo correcto. La armonía familiar es muy importante. Es solo temporal, añadió James suavemente, sin mirarme a los ojos. No hasta que resolvamos. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre, haciendo que todos saltaran. La amiga de Marta, Rebecca, había llegado temprano para su reunión del club de lectura. Ella se quedó congelada en la puerta, percibiendo la tensión. La voz de Susan se volvió cortante. Dame el anillo, exigió, su máscara cayendo. Yo soy la verdadera nieta aquí, tú solo eres una extraña que se casó. Mis dedos se entumecieron mientras 6 pares de ojos me perforaban. Incluso James, mi supuesto compañero, se quedó en silencio mientras su hermana me atacaba, con manos temblorosas. Intenté quitarme el anillo, pero se quedó atascado, casi como una protesta final. Aquí, déjame ayudarte. Susan agarró mi mano bruscamente, despojándome del anillo. Observé horrorizada cómo lo deslizó de inmediato en su propio dedo, admirando cómo atrapaba la luz. Perfecto, sonrió, como siempre decía la abuela. Rebecca aclaró su garganta desde la puerta. Susan, ¿no es ese el mismo truco que hiciste con los aretes de Caroline en la universidad? La cabeza de Susan se levantó bruscamente, sus ojos destellando de advertencia. No sé de qué hablas, Rebecca, esto es un asunto familiar. Pero el daño ya estaba hecho. Me levanté, mi silla raspando fuerte contra el piso, sin decir palabra. Tomé mi bolso y salí, ignorando los gritos de James llamándome mientras me acercaba a mi coche. Rebecca corrió detrás de mí. Espera, me llamó. Hay algo que necesitas saber sobre Susan, algo que pasó hace años. A la mañana siguiente, Rebecca y yo nos encontramos en una cafetería tranquila en el centro. Ella apretó sus manos alrededor de su taza de café, inclinándose hacia adelante. Susan ha estado haciendo esto por años. En la universidad, robó los aretes de familia de su amiga Caroline, diciendo que su abuela se los había prometido. Los vendió para cubrir deudas de juego. Mi mente comenzó a correr. ¿Podría Susan haber hecho lo mismo con mi anillo? Necesitaba pruebas.
Más tarde ese día, visité el Hospital Mercy, donde la abuela Bárbara pasó sus últimos días. La enfermera Janet, que la había cuidado, todavía estaba allí. ¿Susan? No, ella nunca visitó, dijo Janet, sacudiendo la cabeza mientras revisaba los registros de visitantes. Las únicas visitas fueron Marta, James y tú. Tú venías todos los días después de que cerraba tu clínica de nutrición. Janet hizo una pausa y luego sacó su teléfono. De hecho, la señora Bárbara me pidió que grabara algo para ella. Aún lo tengo. Pero con todo lo que pasó, se me olvidó compartirlo. El vídeo mostraba a la abuela, débil pero clara de mente, hablando directamente a la cámara. Marta, asegúrate de que Patricia se quede con el anillo. Susan ha estado llamando, exigiendo todas mis joyas, pero ese anillo le pertenece a Patricia. Ella tiene el corazón puro que esta familia necesita. Mis manos temblaron mientras le enviaba el vídeo a Marta. En minutos, mi teléfono explotó con mensajes. Marta descubrió que el engaño de Susan iba más allá. Las cámaras de seguridad de la familia habían capturado a Susan hurgando en mi bolso durante las cenas de domingo, fotografiando mis tarjetas de crédito. Reunámonos en el banco. Me envió un mensaje James con urgencia. Tienes que ver esto. En el banco, James se veía devastado. Susan ha estado falsificando cheques de nuestra cuenta conjunta. Tiene enormes deudas de juego, préstamos contra su casa. Su voz se quebró. Ignoró el collar de perlas de mamá hace meses. Mientras James lidiaba con el banco, yo pasé frente a la casa de Susan. A través de la ventana, la vi gesticulando con enojo por teléfono. El anillo en su dedo brillaba, pero algo parecía extraño en la forma en que atrapaba la luz. Entonces, Rebecca me llamó. Acabo de salir de la joyería donde Susan ha estado frecuentando. Ahora el dueño me confirmó que le vendió un anillo de diamantes que coincide con la descripción del tuyo hace 3 días. Lo que lleva ahora es una réplica barata. Encontré registros de ella vendiendo joyas en 3 estados, cada vez diciendo que le fueron prometidas. Las piezas encajaron, los cumplidos, las fotos, el vídeo falso, todo parte de su plan calculado. Pero Susan cometió un error crucial, se quedó con el anillo falso. Marta me llamó, su voz temblando. He invitado a todos a cenar mañana por la noche. Susan cree que estamos celebrando que ella consiguió el anillo, pero Janet traerá el vídeo real. El joyero vendrá a examinar el anillo falso, y Rebecca ha reunido declaraciones de otras víctimas de Susan. Toqué mi dedo desnudo donde solía estar el anillo. ¿Y James? Se pondrá de nuestro lado. Ya llamó a la policía por los cheques falsificados, respondió Marta con seriedad. Susan fue demasiado lejos esta vez. Nunca imaginé que esta fuera mi hija. Mañana por la noche, todo cambiará. Mirando la montaña de pruebas, los registros de visitantes, las grabaciones de seguridad, los estados de cuenta bancarios y los testimonios de las víctimas, sentí una extraña calma. Susan pensaba que había ganado, pero su castillo de naipes estaba a punto de colapsar de manera espectacular. A la noche siguiente, Susan entró al comedor con un vestido de diseñador, claramente comprado con sus ganancias mal habidas. El anillo falso brillaba de manera antinatural en su dedo mientras hacía de anfitriona con aires de grandeza. Me alegra mucho que todos podamos superar esta desagradable situación, dijo con una sonrisa triunfante, apenas disimulando su baile de victoria. Justo cuando nos sentamos a cenar, el amigo de Marta, David, quien sin que Susan lo supiera, era gemólogo certificado, llegó. Susan, demasiado ocupada presumiendo su herencia, apenas lo notó. Susan, querida, intervino Marta durante el postre. ¿Dejarías que David eche un vistazo más de cerca al anillo? Siempre ha tenido mucho interés en las joyas familiares. La sonrisa de Susan vaciló, solo por un segundo. Oh, no quiero quitármelo, es tan especial para mí. Por favor, insistió Marta, su voz con un tono firme que nunca antes había escuchado. David examinó el anillo bajo su lupa portátil, su expresión oscureciéndose. Esto es circonia cúbica en un engaste de latón, con un valor de tal vez $50. El color desapareció del rostro de Susan. Eso es imposible, balbuceó. Justo en ese momento, Rebecca entró en la habitación, con una carpeta en las manos. ¿Imposible?, dijo, su voz cortando el silencio, porque yo tengo el recibo de Crown Jewelers que muestra que le vendiste el anillo real 3 días antes de esa cena familiar. ¿Revisaste mis cosas?, gritó Susan, retrocediendo del mesa. ¿Cómo tú revisaste mi bolso?, repliqué, con voz firme. Las cámaras de seguridad captaron todo. James conectó su laptop al televisor, poniendo el vídeo real de la abuela Bárbara. La habitación quedó en silencio mientras la débil, pero inconfundible, voz de Bárbara llenaba el aire, nombrándome explícitamente como la legítima dueña del anillo.
La elaborada casa de mentiras de Susan se derrumbó ante nuestros ojos. Solo era un préstamo, lloró, con el maquillaje corriéndole por las mejillas. Necesitaba cubrir algunas deudas. Iba a comprarlo de nuevo. ¿Cómo ibas a recomprar las perlas de mamá? La voz de James se quebró. O reemplazar los aretes de Caroline. Encontramos todo, Susan. Cada casa de empeño, cada víctima, cada mentira. No entienden, gritó Susan, su desesperación palpable. Yo me merezco ese anillo. Soy familia de sangre. La familia de sangre no roba, dijo Marta en voz baja. La familia de sangre no miente ni lastima a los suyos por dinero. En pánico, Susan intentó lanzarse hacia su bolso, pero David le bloqueó el paso. La policía ha sido notificada sobre los cheques falsificados, dijo tranquilamente. Te sugiero que te quedes. Me levanté, mi corazón latiendo con fuerza, pero mi voz clara. No voy a presentar cargos por el anillo. La habitación cayó en un silencio atónito. No porque te merezcas misericordia, continué, encontrándome con la mirada desconcertada de Susan, sino porque estoy eligiendo ser mejor que tú. El anillo se fue, y honestamente, me alegra que me haya mostrado exactamente quién eres. Al día siguiente, James recuperó el anillo original de la casa de empeño, pero yo se lo entregué a Marta para que lo guardara. Algunas cosas, una vez rotas, no pueden ser reparadas, como la confianza. 6 meses después, las deudas de juego de Susan hicieron titulares locales. Había huido de la ciudad, dejando atrás un rastro de deudas y relaciones destrozadas. Rara vez veía a la familia, excepto a Marta, que se había convertido en más madre para mí de lo que jamás imaginé. En mi cumpleaños, Marta me sorprendió con un nuevo anillo, una simple banda con un pequeño diamante. Esto representa lo que realmente eres, dijo, con los ojos cálidos, fuerte, genuina e imposible de falsificar. Lo llevo con orgullo, un recordatorio de que la familia no se trata de sangre ni de herencias, se trata de la verdad, la confianza y de elegir elevarse por encima de aquellos que intentan derribarte. ¿Alguna vez has perdonado a alguien que te humilló deliberadamente frente a tu familia? ¿Hubieras presentado cargos contra Susan? ¿O estás de acuerdo con mi decisión de tomar el camino correcto? A veces, la mejor venganza es demostrarle a los demás que su toxicidad no puede romperte. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Mantente asombrado.